Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de tener nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante de interés general. Vamos a hablar del papel de la mujer en el diseño de políticas económicas. Y por ello tengo conmigo a 4 destacadas profesoras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economistas con maestría en cada una de sus especialidades. Tengo a mi izquierda a la licenciada Leticia López, a la señorita Gaudí o la señora Gaudí Crispín, a Ana María Fernández y a Luisa Margarita García. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. ¿Cuál es la situación en sentido general de la economía dominicana? Cuando uno abre los medios, encuentra opiniones muy distintas, percepciones distintas, a veces diametralmente contrarias una de otra sobre la situación real que estamos viviendo en la República Dominicana. Normalmente la mujer tiene un concepto más acabado de la realidad porque la sufre más directamente que los hombres. ¿Cuál es la situación económica actual en la República Dominicana? ¿Es buena? ¿Mediocre? ¿Estamos al borde de una crisis o estamos viento en popa, como dicen? Bueno, muy buenas noches, Guerrero, y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Básicamente, para nosotros establecer si una economía es buena o mala, el indicador que generalmente se utiliza por excelencia es el crecimiento de la economía, que se mide a través del Producto Interno Bruto. Y es en ese sentido en donde si nosotros tomamos en cuenta las estadísticas y los datos del PIB para el año pasado, para el año 2022, nosotros vamos a encontrar que la economía dominicana creció un 4.9%. Y es una cifra relativamente buena, positiva, sobre todo en comparación con lo que dictan o proyectaron los organismos internacionales, una media para América Latina y el Caribe de un 3%. Entonces, en sentido general, sí es una cifra buena en cuanto al crecimiento de la economía, tener un 4.9%. Pero crecimiento económico no implica necesariamente desarrollo. Claro. Y realmente el crecimiento económico que ha sido sostenido en los últimos 20 o 30 años no ha venido aparejado de una concentración de esa riqueza. Sí, al margen del concepto de crecimiento económico, está el concepto de desarrollo económico, como usted bien plantea. Entonces, digamos que para medir realmente cómo está llegando ese crecimiento de la economía en forma efectiva a la gente, es necesario ver otros indicadores, como el tema de la salud, la educación, cómo se satisfacen algunos temas, por ejemplo, la justicia, la mortalidad infantil, ese tipo de cosas. Y realmente, como dice Gaudí, al margen de que a veces hay críticas sobre los indicadores, efectivamente, en retrospectiva, usted ve la República Dominicana 10, 15 años atrás y ha mejorado indicadores de salud, ha mejorado indicadores de educación, ha mejorado el tema alimentario. Obviamente, eso no significa que estamos en un paraíso económico. Hay muchas oportunidades, muchos elementos que hacer, pero efectivamente, si usted se va 10, 15 años atrás, no se tenía, por ejemplo, la cobertura de salud que se tiene hoy. Al margen de lo que podamos decir de las mejorías que hay que hacer al sector salud, que más adelante podemos hablar, digamos, de eso, y el tema de la educación. O sea, hoy tenemos más hospitales, más atención médica, más posibilidades de que la gente que nunca tuvo acceso a un seguro hoy lo tenga. Entonces, y tenemos muchos maestros, pero más sindicalistas en el magisterio que maestros, también, ¿no? Bueno, eso es correcto. Pero hay que tomar en consideración que, por ejemplo, con el tema de los indicadores de bienestar, específicamente los indicadores de pobreza, el tema de la pandemia, tuvo un impacto negativo en las tasas de pobreza, específicamente los indicadores de pobreza monetaria en el país. Hoy en día, luego de pasar el proceso de la pandemia, los indicadores de pobreza siguen estando marcando un 23%, muy parecidos a las tasas que se mostraron durante el periodo de la pandemia. Es decir, que el crecimiento no ha cambiado la situación general de la gente. Lo ha cambiado, lo que ha habido un cambio, ha habido mejorías en los indicadores de bienestar, en las tasas de pobreza.
los indicadores de concentración de los ingresos. Pero hay una situación post pandemia que aún estamos continuando en el proceso de mitigación. Entonces, creo que eso ha provocado que se creara una mella en la cantidad de personas que hoy son pobres indigentes, y también hay que tomar en consideración que aún nosotros no hemos mantenido los indicadores que se habían mostrado antes de la pandemia, específicamente los indicadores de bienestar, de pobreza. O sea, han sido uno de los indicadores que más han tenido inconvenientes al momento de recuperarse. Licenciada. Sí, y añadir además el contexto internacional. Estamos hablando de economías, República Dominicana no es la excepción, que ha tenido efectos adversos de la pandemia, que tenemos ahora los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, se han incrementado los precios de insumos básicos, estamos hablando de medicamentos, de energía, de fertilizantes, y en ese contexto República Dominicana no está tan mal como podríamos sentirlo. Somos una de las economías más fuertes de la región, nuestras exportaciones son un ejemplo para toda América Latina, o sea que si lo vemos en contexto, aunque quizás los bolsillos en los hogares se sientan un tanto forzados, sí, el contexto internacional te dice que las cosas pudiesen ser peor. Recuerdo que a inicio de la pandemia, los especialistas de la Organización Mundial del Comercio hablaban de una caída de alrededor de un 30% del comercio mundial. Y una expresión que ellos utilizaron y que fue fuerte para quienes trabajábamos estadísticas era: las cifras son feas. Imagínense una persona que escuche esto. Sin embargo, ese peor escenario que se planteó en ese momento, afortunadamente no se dio. Hablamos de una reducción de alrededor de un 20% en intercambio comercial, pero al final los países han sabido manejar la pandemia. Pero se ha llegado a hablar incluso de que fue un error el cierre como consecuencia de la pandemia. ¿Qué opinan ustedes? Viéndolo retrospectivamente, ¿fue un error o no fue un error? Bueno, hay muchas opiniones encontradas y hay personas que dicen que los economistas no nos ponemos de acuerdo. O sea, yo voy a dar la mía. Para mí, la pandemia fue bien manejada en este país. Si nos comparamos con otros países de América Latina o con otros países grandes. ¿Por qué? Estábamos en una incertidumbre. O sea, nadie sabía cómo manejar la pandemia. Un enemigo desconocido, ¿no? Entonces, la prudencia obligaba. Entonces, por ejemplo, el sector turismo, que digamos que es un buque insignia de nuestra economía y lo ha sido por muchos años, se tuvo que manejar con cautela. Primero porque los turistas no iban a venir como quiera. Entonces, las medidas de control en las casas, de control migratorio, fueron adecuadas. La forma en la que, a pesar de todas las deficiencias que hay en el sector salud, se manejaron, digamos, el rescate, el tema de la asistencia médica, de los medicamentos, de las vacunas. Para mí fue bien manejado, al margen de que hubo, digamos, algunas cosas. Y en términos de protección social, disculpe Leticia, el Estado jugó un rol importante con los programas FASE, Quédate en Casa, jugaron un rol importante en la mitigación de las tasas de pobreza. Y algunos de esos programas se eliminaron extemporáneamente. En el primer cuatrimestre del 2021 se desmontó FASE, pero el programa Comer es Primero, que ahora tiene otro nombre, aumentó la cantidad de hogares y también aumentó el monto y todavía sigue en vigencia el programa. O sea, jugaron un rol importante. Sí. Ahora, ¿cuál es el elemento más débil, más vulnerable de la economía dominicana? Bueno, básicamente si nosotros contextualizamos en sentido general el nivel de producción de la economía, nosotros vemos cuáles son los sectores que más aportan y los que menos aportan al crecimiento de la economía. Leticia comentaba que el 60% del crecimiento que ha experimentado la economía durante los últimos años ha sido teniendo como base el sector terciario de la economía, que es el sector que tiene que ver con servicios, bares, hoteles y restaurantes, comercio, salud, educación, administración pública, el sector financiero. Luego, en otro lado, o en la otra cara de la moneda, nosotros tenemos el sector agropecuario, que es un sector que representa menos del 10% del crecimiento de la economía en sentido general y que ha sido un sector que durante mucho tiempo, ¿verdad? No ha podido sacar
la cabeza, por decirlo de alguna manera, para colocarse en una situación parecida a la que tenía, por ejemplo, durante los años 50, en donde la vertiente era completamente contraria, en donde el crecimiento de la economía durante ese tiempo se basamentaba en la producción agropecuaria, básicamente, y en ese tiempo, por ejemplo, durante la época de Trujillo, lo que se implementaba era un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en donde lo que se buscaba era proteger el comercio local y la mayoría de los productos que nosotros importábamos, pues entonces producirlos de manera local. Entonces tenemos un sector agropecuario con apenas un crecimiento de un 5% en el año pasado, y tenemos un sector turístico que es el que sostiene la economía. Ahora, cuando uno... Sí, pero ahí quizás pueda haber un elemento muy delicado, porque evidentemente la agropecuaria, la producción agrícola del país, alimenta no solamente 11 millones de personas, sino los 9 millones de turistas que vienen al país. Si el crecimiento de agropecuario no crece al mismo ritmo o al mismo nivel del turismo, podríamos tener problemas de abastecimiento, y eso va a encarecer los servicios de alimentación del pueblo dominicano. Digo, yo le digo eso de una perspectiva del ego, porque yo estoy hablando con economistas, ¿no? Sí, pero ahí permítame comentarle justamente, como el tema lo viene trayendo Gaudí, el tema de cómo hay sectores, digamos, que tienen mucho tiempo en bonanza, empujando, y otros que se han ido quedando rezagados. Pienso que uno de los elementos importantes a mejorar es esa interrelación. Justamente que ese sector agropecuario pueda servir para los turistas y todos los demás que vivimos acá, pero también para inyectarle insumos al sector industrial, por ejemplo, al sector construcción. Es un poco de la interrelación. Ese es el abonamiento, ¿verdad? Esa interrelación, digamos, que se ha quedado un poco atrás, se ha ido empujando un sector más que otro, las políticas, y se necesita un poco esa interrelación, porque sí hay, digamos, oportunidades de que el sector agropecuario, el sector industrial pueda interrelacionarse y que se cree una sinergia mayor. Durante muchos años, posiblemente hasta hace 2 décadas o 3 décadas, la República Dominicana vivía aislada de la actividad y del mundo económico internacional. Éramos una economía muy insular, que ya no es el caso, ¿no? Porque ya tenemos 2 grandes acuerdos internacionales, el de RD-CAFTA y el acuerdo con la Unión Europea. Pero ocurre que muchas de las salvaguardas de ambos acuerdos están llegando a su fin. ¿Qué va a pasar? Sí, de todas las exportaciones que realizó República Dominicana el año 2022, el 55% se hicieron dentro del acuerdo de CAFTA. Y como sabemos, está en la mesa de discusión el desmonte de esos aranceles. Incluso el de la rosa ahora, que el presidente ha dicho que no... Así es. Y el tema del EPA, que también es muy importante para República Dominicana, que también tiene sus temas ahí, sus zonas negras. Lo que toca como país es sentarse a la mesa de discusión, porque aunque está determinado en el acuerdo, ese desmonte son temas que se pueden discutir, como hizo Estados Unidos con la Unión Europea, cuando también tocaba el desmonte de estos. O sea que esa parte que realmente crea preocupación, porque incrementaría la llegada de importaciones de alimentos, específicamente de pollo, de arroz, de otros, que afectaría a la industria local, se vería afectada. Pero en el caso del arroz, que es muy importante, porque es uno de los productos de alimentación más consumidos. ¿Qué podría pasar en el caso de que Estados Unidos se negara a una negociación como ya se ha adelantado? Porque el presidente dominicano ha dicho que él va a seguir protegiendo a los productores de arroz, porque Estados Unidos subsidia la producción arrocera, como subsidia muchísimas otras producciones. Y se ha dicho que como consecuencia de ese conflicto, el arroz podría alcanzar el precio de 150 pesos la libra. Yo no quisiera ni imaginarme. No. Ustedes no parecen que consumen mucho arroz, porque ustedes están en la línea todas. No. ¿Qué usted opina, señora Cristi? Bueno, realmente es un tema que habría que debatirlo, y como bien menciona Luisa, hay que sentarse a la mesa de negociación para proteger la producción nacional. Definitivamente que abrir las fronteras hacia la importación, en este caso de arroz,
pondría en serios aprietos a la producción nacional, a los productores arroceros nacionales, que durante el último año han tenido un crecimiento favorable, justamente por el apoyo que les ha dado el gobierno para la producción en cuanto a apoyo financiero, apoyo en el tema de riego, de infraestructura y de tecnificación de manera específica. Entonces yo entiendo que tocaría sentarse a la mesa de negociación, porque una importación al precio del arroz, que posiblemente sea mucho más económico por el mismo concepto que usted menciona de que los Estados Unidos subsidia esta producción, evidentemente que sería un golpe muy fuerte al sector productivo. Pero el hecho de que el país, por ejemplo, cierre la República Dominicana a la importación de arroz, como una reacción lógica o política, ¿no? Yo dudo que el presidente dominicano lo haga. Pero no arriesgaríamos a una sanción de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Sí. Los acuerdos comerciales sí estipulan sanciones, pero en el caso específico de este acuerdo y del EPA también, ese tipo de cambios de negociación, de aranceles, de desmonte, deben de ser discutidos en una mesa de negociación. Y la misma OMC contempla los mecanismos para que esto ocurra. O sea, lo que toca es sentarse a discutir con los Estados Unidos. Y recordarán que antes de la firma de DELECAFTA tenemos el tema del sirope de maíz. Eso se sentaron a la mesa y lo discutieron. Toca lo mismo ahora con el tema del desmonte para el arroz, para el pollo y los demás alimentos que están en esa canasta de desmonte. El tema del sirope era para proteger la industria azucarera dominicana, pero Exacto. ocurre que Estados Unidos ahora ha multado a la industria azucarera dominicana, ¿no? Sí. Por el tema de los derechos humanos. Por el Sí. tema del migratorio. Bueno, pero migratorio. ¿cuál ustedes consideran como economistas, como personas que viven día a día, el curso de la actividad económica nacional? Ya sea por lo que ven y por lo que estudian y por lo que leen. Es decir, ¿cuál sería ahora la peor amenaza que pudiera darse al país, a la economía del país, a su producción, a su estructura productiva, en el caso de que se agrave la guerra en Ucrania? Yo considero que lo peor o el peor escenario, si nosotros lo vemos a nivel global, estamos en un escenario no muy apto para el crecimiento de cualquier tipo de economía. Nosotros tenemos la guerra Rusia-Ucrania, tenemos un incremento del precio de las materias primas, de los commodities, tenemos un incremento en el precio del petróleo que últimamente se ha mantenido sí, por el estable precio a la fijo, el precio tope que Exactamente. Europa le impuso al Tenemos- petróleo ruso. Tenemos un incremento también en el precio de los contenedores para el comercio de los productos y las materias primas. Y agréguele un factor que es la reciente crisis de los Estados Unidos, la quiebra del Silicon Valley, que ahora es que en esta semana se están viendo vamos a ver, ¿verdad? Pero los el resultados gobernador de del esto. Banco Central dijo que no, el país no corre ningún peligro, no hay ninguna amenaza latente. Realmente el país históricamente ha presentado resiliencia hacia esos choques externos y para eso el Banco Central está implementando políticas monetarias para mantener controlada los principales indicadores macroeconómicos y mantener controlada la inflación, porque la mayoría de los determinantes que les acabo de mencionar, de estas condiciones globales, impactan hacia cuestiones inflacionarias y por eso nosotros vemos cuando vamos al supermercado, cuando salimos, que realmente todo el mundo está con la mano en la cabeza, con una tasa de inflación de un dígito, pero alta, ¿ok? Muy alto, un 8, Porque nosotros venimos de tener una tasa de inflación relativamente baja, entre 1 y 4%, que es la meta que se ha planteado también el Banco Central para el próximo año, pero la realidad, la situación es que tenemos un contexto internacional completamente adverso y lo que nos toca es mantener dentro de ese contexto controlada la economía para que la situación pues se mantenga estable. Cuando se le pregunta a cualquier persona, especialmente una ama de casa, que la tasa de inflación en el país es un 7 o un 8%, de un dígito, se ríe. Vamos a hablar de ese tema, sobre el papel de la mujer en el diseño de políticas económicas. No hemos entrado específicamente en ese tema todavía, pero hemos estado hablando en sentido general sobre la situación económica del país, los peligros o las amenazas que enfrentamos y lo que pudiera suceder en el caso de que esos factores que coinciden negativamente en la política económica del país pudieran agravarse. Ahora, yo decía al final, le preguntaba al final del segmento anterior, que cuando se le pregunta a una ama de casa o a cualquier persona que según las estadísticas oficiales la inflación es de un 7 o un 6% o de un 8%, la gente se ríe.
porque en realidad eso se siente, la inflación se siente con mucho más fuerza, dígamelo a mí, Sí. que también lo siento, ¿no? Sí, realmente el costo de la vida está alto. Alto. Todos en algún momento hemos ido al supermercado y salido con una cara un poco horrorizada. Pero lo que yo quería preguntarle, escúcheme la interrupción para que la respuesta sea mucho más completa. ¿Qué tipo, la canasta de bienes. de bienes con que se mide el nivel de la inflación, se corresponde con la realidad que estamos viviendo o se exceptúan muchas cosas? Porque cuando me dicen a mí que es un 7%, yo siento que es mucho más, porque incluso creo que no incluyen los medicamentos. Y hay un problema muy grave porque en el caso de los alimentos usted se puede migrar de un sitio a otro. Si sube el pan, me voy al arroz. Si sube el arroz, me voy a los víveres. Una serie de sustitutos. Es sustituto, pero uno no puede hacer otro tanto con los medicamentos, ¿no? Sí, Sí. bueno, realmente en este contexto a veces somos un poco fuertes con el tema de la medición de los indicadores y justamente porque no conocemos la metodología con la cual se crean estos indicadores. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de inflación, que en este caso cerramos el año 2022 con un 7.8% de inflación, el indicador que generalmente se utiliza es el IPC, ¿verdad? Que es el índice del precio al consumo, y para eso el Banco Central y la Oficina Nacional de Estadística elaboran una canasta básica de bienes y servicios, porque a veces nosotros creemos que la tasa de inflación es solamente alimentos, y no. La tasa de inflación te incluye una lista larga de cientos de bienes y servicios y se clasifica o se agrupa en alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, salud, educación, Combustible. transporte, exacto, entre otros. Ahora, ese incremento, evidentemente que es una ponderación, es Índice decir, ponderado. se toma en cuenta el incremento o el análisis, ¿verdad? Un levantamiento de cómo van los precios de manera periódica para saber cómo se comportan. Y esto es algo importante porque a veces nosotros creemos que el levantamiento se hace solamente al supermercado al que uno va o en el colmado de al lado de la casa. Y a veces uno ve en la radio y en la televisión que dicen, bueno, que el precio de tal artículo es, por decir algo. Pero es más fácil conseguir, por ejemplo, en un gran supermercado, precio más bajo que en un colmado en la esquina. Sí, que una pulpería, a veces aparece. Pero a la veces- intermediación. O sea, por el tema cuando de la viene a llegar el intermediación. producto al colmado, ha pasado por una serie de Claro, intermediarios la y se cadena. incrementa. Y el tema del transporte, ¿verdad? También Sí, claro. genera un incremento. Entonces, a veces uno ve en la televisión que dicen, bueno, que el precio de tal artículo es tanto en promedio, que dice el Banco Central. Y la gente dice, ay no, pero ¿y cómo es que hacen eso? ¿Cómo puede ser posible? Porque aquí al lado de mi casa ese precio es tal. Entonces realmente no es solo al lado de su casa, es una ponderación y un levantamiento que se hace a nivel nacional. Entonces no vale lo mismo un plátano en Santo Domingo que un plátano, por ejemplo, Claro, en pero es una Barahona. metodología internacional, ¿no? Estandarizada. Que se mide en toda la- Estandarizada. Pero Ahora, además, don Miguel, hay que ver, como dice Gaudí, bueno, estos son unos precios promedios. Pero cuando usted siente cómo los precios están subiendo o no, también va a depender de su nivel de ingreso. Claro. Entonces, Y hay por lo que varias utiliza. canastas, lo que pasa es que se habla de la canasta promedio. O sea, como los precios son relativos, o sea, una persona que tenga un salario de 10,000 pesos, un aumento del pan le duele más, lo siente más, porque si el pan sube de 5 a 7 pesos, me Y duele además más. porque sus ingresos se dedican precisamente a eso, A comprar la alimentos. alimentación, El de exactamente. altos ingresos tiene capacidad de ahorro que no tiene el... Claro. Y Correcto. según los datos, los grupos de mayor ingreso han sentido menos la inflación. El quintil 1 y el 2, que son los que tienen menores ingresos, son los que han sufrido más el tema de la inflación. 1, 2, 3 y 4 realmente. Ajá. Y el 1, 2, 3 y 4, porque el 4, aunque es un grupo que tiene cierto nivel adquisitivo, en la parte de transporte, porque hubo un incremento en el Porque precio de sus los vehículos. exigencias son mayores. Exactamente. Claro, Y entonces claro. el tema del incremento en el costo en el precio de los vehículos impactó eso, pero el último quintil, que es el de mayor ingreso, solamente ha sentido 40% Cuando del o sea, cuando incremento se de la inflación. desglosa la tasa de inflación por quintil que efectúa el Banco Central, se observa claramente que los grupos de menores ingresos han sido los más golpeados. Claro, porque de además 8.71, el esa es combustible, la ronda. gasolina cuesta igual para Claro. el carro chiquito que para el carro de alta gama. Para el Exactamente, motor. es Para lo el mismo. motor. Entonces, Exacto. ahora, la tasa de política monetaria,
que usa el Banco Central para medir o atacar la inflación. Es decir, en otro sentido, reducir la demanda a través de una reducción del circulante. Es decir, ¿es un método, una metodología correcta? ¿Tiene realmente, se siente y surte los efectos deseados? Bueno, esa ha sido la tradición en términos de política económica, para frenar un tanto la inflación, entonces contraer entonces la cantidad de dinero en la calle, exacto, para evitar que las personas no solamente consuman más, sino también para que tomen préstamos y entonces reducir un poquito. Pero ahí es donde yo, como neófito en la materia, me pregunto, bueno, si me reducen el nivel de circulación monetaria, yo que no tengo más dificultad para conseguir y encarar la inflación. Lo que pasa es que digamos, la economía es un proceso más complejo que el cómo yo como individuo lo percibo. O sea, la economía se compone de dos fuerzas, la oferta y la demanda. Entonces, bueno, en la universidad me dijeron, apréndete la ley de la oferta y la demanda y sabrás economía, ¿no? Entonces, como dice Luisa, o sea, el manejo, digamos, macroeconómico de las variables monetarias ha ido, digamos, de acuerdo a las reglas que se han establecido, al margen de que uno esté de acuerdo o no con alguna de las cosas que hace el Banco Central. Pero por otro lado, si nosotros dejamos que la gente libremente tenga acceso, digamos, a dinero fácil, entonces eso hace que se impacte los precios, por otro lado. Entonces, hay un tema de que, hay un tema de que hay que ir como monitoreando, ¿no? Hacemos esto, aflojamos aquí y vamos viendo cómo pasa. Supongo que mucha circulación en una situación de crisis puede alentar y puede estimular el éxodo de dinero al exterior, ¿no? Así es. La demanda de divisas, y eso puede incluso afectar, no sé si es el cierto, sistema cambiario. El sistema cambiario, ¿sabes? Claro. Entonces, el tema de los precios y del poder adquisitivo de la gente no solamente tiene que ver con el precio nominal, tiene que ver con el empleo, o sea, que es otro tema que, digamos, no hemos visto acá. O sea, yo tal vez siento que puedo o no adquirir productos, pero es en función de cómo está mi nivel de ingreso. Entonces, ahorita usted hablaba de cuáles son los retos, qué es lo que tenemos que hacer en la economía. Bueno, además de hacer posible esa interacción entre los sectores, esa promoción del empleo, que según los datos ha ido aumentando, ¿verdad? Tuvimos el gap, digamos, con todo el tema de la pandemia, pero que se ha ido recuperando. Ahora, lo que se discute a nivel de los sociólogos, los economistas, es el tema de la calidad del empleo que se está generando. O sea, no es suficiente con que yo pueda salir a la calle, chiripear, vender un poco de producto, si eso no puede ser, digamos, sostenible en el tiempo y no me da la oportunidad de tener acceso a una pensión posteriormente, ¿no? El tema de la informalidad. La informalidad es un tema importante. Que ha ido creciendo en tasas superiores a el crecimiento de la economía formal. Correcto. Eso tiene un impacto sobre el sistema de seguridad social, claro, y incluso sobre la economía y la capacidad de captación de recursos por parte del Estado, supongo, ¿no? Y de regulación por parte del Estado, claro, también, sí, porque todas esas actividades que están fuera de la formalidad, que no cotizan en TCS, que no cotizan para fondos de pensión, están fuera, no pagan impuestos, entonces están fuera de regulación. El gobierno no tiene ningún control. Y hay que acotar algo, la recuperación post-pandemia ha descansado en la informalidad. La mayoría de empleos que se han generado, que han podido mitigar el escenario de la situación de pobreza, ha estado focalizado en un incremento del empleo informal, de los sectores informales, que no le dan ningún tipo de garantía de calidad de trabajo a quienes forman parte de ese nicho. En el mercado de trabajo de la República Dominicana. Ahora, la República Dominicana ha registrado consistentemente un crecimiento económico superior al promedio de América Latina por 2 décadas o 2 décadas y media. ¿Se visualiza o existe amenaza de que eso no continúe o no? Las políticas económicas de la República Dominicana y el diseño de esas políticas, las políticas que tienen que ver con la economía o cualquier otra
en el aspecto institucional que inciden también en el área económica, ¿constituyen alguna amenaza contra ese crecimiento sostenido y permanente de la economía dominicana? ¿Se ven rasgos amenazantes de la estabilidad económica de la República Dominicana en el panorama internacional y local? Bueno, pienso que en términos generales, como decía la maestra Leticia, República Dominicana se ha sabido manejar. El tema de pandemia, el tema de turismo, que ha sido nuestra actividad protagonista, pero también en términos de exportaciones. O sea, República Dominicana es actualmente el hub logístico de la región. Estamos hablando de que somos el centro de almacenaje, de transporte para todos los países que están cerca de nosotros, incluyendo Estados Unidos, porque es mucho más barato exportar de aquí a Estados Unidos que a veces dentro del mismo Estados Unidos exportar a ciertas zonas. Por los fletes. Claro que sí, los fletes La ubicación tuvieron geográfica. incremento hasta de un 40% el año pasado. Eso incrementa los precios de todos los demás insumos, incluyendo algunos que son básicos para nuestra economía, como son los fertilizantes. Porque cuando hablamos de inflación y que el plátano está a 25 pesos, pensamos en el plátano nada más, pero no en los detrás del elementos plátano que producen el se plátano. tienen que transportar, requieren de fertilizantes, requieren de movilización y todo eso incrementa el precio con el que al final el ama de casa puede comprar el artículo. También yo pienso que la economía dominicana, con los últimos 15, 20 años, ha ido estructurando una serie de reformas que tienen que ver con el marco legal, el marco regulatorio, que de una u otra forma, no podemos decir garantizan, que no podemos garantizar, pero sí le han, digamos, dado basamentos a la economía. El tema de las reformas financieras, de las reformas de salud, de la reforma de educación, son, digamos, pilares que lo hacen fuerte. Ahora, el tema es hasta dónde hemos estado llegando, digamos, implementando lo que esas reformas dicen. Después de las crisis bancarias que hemos tenido, fíjese que ya sea con la ley o con las medidas supletorias, la economía en términos de finanzas ha ido, aprendimos la lección, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, levantamos los pies. Pero no así en la parte de la reforma de salud, de la reforma de educación. O sea, el sector salud ha ido mejorando, pero hay cosas que todavía falta por hacer. Son cambios estructurales que toman años, Exactamente. y que requieren más que una simple política, requieren esa política durante mucho tiempo. Hace más de una década el país aprobó una ley orgánica que se llama la Ley de Desarrollo Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. que incluye 3 grandes pactos: Sí, el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. y el pacto fiscal. El primero se logró y se firmó, no ha funcionado del todo. El segundo a medias. Y el tercero parece imposible. ¿Creen ustedes que existen condiciones para que ese pacto pueda alcanzarse en un año preelectoral como este? ¿Cuál de los tres? El pacto, en el caso del pacto educativo, el pacto educativo continúa en funcionamiento. Sí, claro, y hay, claro. hay un proceso por el CES, hay unas mesas de seguimiento y continúa en funcionamiento. El tema de la educación actualmente, el principal problema ha sido que hemos mantenido una senda de incremento en la cobertura. O sea, las políticas públicas en materia educativa en una primera fase con la firma del pacto y la vigencia del decreto en el 2014, trajo consigo que se implementaran una serie de iniciativas para aumentar la cobertura. Ahora tenemos un tema de calidad. La crítica a ese pacto tiene que ver con el uso del dinero del 4%. He estado conversando con 4 destacadas economistas dominicanas sobre la situación en sentido general de la economía dominicana, el presente, pasado y futuro, especialmente del futuro. Ahora, hablábamos de los pactos, ¿no? Y concluíamos que era muy difícil, por las expresiones de ustedes, de que es muy difícil que las condiciones actuales de la política dominicana permitan que podamos arribar a una situación que permita la aprobación de un pacto fiscal que parece que todavía es necesario en el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede sustituir un pacto fiscal? Porque evidentemente dicen que la carga tributaria, digo yo, es de 14 o un 15%. Por debajo del promedio de América Latina. De América Latina, debajo, sí, insuficiente para promover y sostener el crecimiento de la economía dominicana. ¿Cuál sería entonces la solución? Yo creo que
Con el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el tema de los pactos, es importante una convergencia entre lo económico y lo político, porque no debemos de olvidar que quienes toman las decisiones al final son los políticos. Entonces, con el tema de los pactos... Desgraciadamente. Bueno, entonces con el tema de los pactos, el de educación ya se está, ¿verdad?, avanzando en funcionamiento. Con la parte del pacto eléctrico también se ha ido avanzando en ese aspecto, pero el pacto fiscal es un tema que toca muchos puntos neurálgicos, sobre todo la parte de los ingresos del Estado. Entonces, y los intereses particulares. Los intereses particulares, y si también aunamos a eso el tema de la necesidad de una serie de leyes que son fundamentales para el desarrollo del país, que también están en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que es mandatorio que el Congreso Nacional apruebe esas leyes. Por ejemplo, el Código Penal, lo tenemos ahí, una ley completamente obsoleta, por decirlo de alguna manera, que necesitamos adaptarla a los nuevos tiempos, y hay un tranque. Bueno, por un tranque por el tema de las 3 causales. Exactamente, pero realmente en el contexto actual político en el que estamos, un año preelectoral, va a ser muy difícil por el juego de poder que se establece. De manera particular, esa es mi opinión. ¿Y cuál podría ser el efecto en la economía entonces? De esa no decisión de la firma de los pactos. Exactamente. Bueno, realmente ahora mismo usted sabe que desde el punto de vista político hay un rezago, ¿verdad? La mayoría de los discursos, cuando uno los escucha, hablando en positivo, pero hay una serie de necesidades que tiene la economía. Entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Exactamente, entonces ahí hay una situación que hay que actuar en consecuencia para poder solventarlo. El problema es que en varias oportunidades el gobierno ha intentado introducir o lograr la reforma a través de leyes administrativas o disposiciones administrativas. Reformas fiscales, Sí, tratan de... Sí, pero es que se requiere realmente una revisión integral de la estructura de los impositiva, instrumentos. porque si no el asunto queda cojo. Usted comentaba ahorita y qué va a pasar. No va a pasar nada, la economía va a seguir manejándose como se ha estado manejando. Ahora yo pienso que, digamos, una forma de mitigar que siga incrementándose, por ejemplo, el déficit fiscal, es gestionar mejor los gastos. O sea, ¿por qué no podemos aumentar los ingresos? Bueno, pero vamos a gestionar de forma efectiva, con mayor calidad, el gasto. Cuando usted habla que no va a pasar nada, me recordé de una vieja canción, que quizás ustedes no la conocen, que decía, no hay novedad, señora baronesa, no hay novedad. Lo que pasó es que anoche cayó un rayo y del palacio hizo un solar. Por lo demás, la cosa está tranquila. No hay novedad, no hay novedad. Bueno, el tema del pacto fiscal es la papa caliente que nadie quiere coger. Y en algún momento hay que sentarse a la mesa y discutirlo. O sea, sea este gobierno, sea el gobierno que venga, se necesita una reforma integral, como dice la profesora Leticia, porque necesitamos incrementar esos ingresos que permitan las políticas públicas que requiere la ciudadanía. Ahora, a propósito de políticas públicas, necesitamos cambios en la política económica del gobierno. Está la economía acertadamente manejada y concebida en las políticas con vista al futuro y a los retos que ese futuro podría traerles. Bueno, no sé, tal vez no tenemos consenso, pero no podemos hablar en forma absoluta de cómo son las políticas. Claro. Podemos hablar de sectores. Por ejemplo, yo siento que en la parte de la política de salud, sea sobre todo por cómo se manejó la pandemia, han sido cosas acertadas. En educación no diría tanto, porque el tema de cómo aumentamos la calidad del gasto en educación, o sea, ya tenemos el dinero, pero cómo lo estamos invirtiendo, hay que hacer mejoras definitivamente en esa política. El tema de las políticas comerciales, como mencionaba Luisa, a nivel internacional, pienso que han sido políticas acertadas. Entonces, hay como, digamos, luces y sombras. Yo soy partidaria de que, al margen de que las leyes, según los abogados obviamente, estén bien estructuradas o no, tenemos que aplicarlas. Entonces, me parece que un poco es cómo hacemos que el marco regulatorio que tenemos sea aplicado, ya sea por los impuestos, por el tema de salud, que sea aplicado. Por ejemplo, el tema de las APS, que no se ha podido desarrollar satisfactoriamente. Que las unidades de atención primaria son, digamos, el pilar
de lo que es la ley de salud y no se ha podido lograr por muchísimas razones. Entonces, Luisa decía ahorita, bueno, es que nadie se quiere tirar esa papa caliente. Hay muchas papas calientes que no se quieren agarrar. Y un elemento clave, entonces, en todo este tema de que el precio, que la economía, que el pacto fiscal, que lo del DERECAFTA, es que el sector público y el sector privado tienen que ponerse de acuerdo y trabajar juntos. O sea, no hay manera de que el gobierno implemente una política pública con el que el sector privado no esté de acuerdo y esta pueda funcionar. Se necesita ese apoyo, necesita ese acompañamiento. Y el sector de exportaciones es el ejemplo de esto. ProDominicana ha hecho un trabajo excelente con las exportaciones, dándole acompañamiento a los productores y a los exportadores y a los que tienen potencial exportador. O sea que tanto en temas fiscal, de salud, de educación, ese trabajo mancomunado, sector público, sector privado, es necesario. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta que quizás pueda resultar extraña en el marco de la conversación que hemos tenido. En el país es muy frecuente que incluso políticas, no, yo me refiero no a políticas, diseños de políticas, sino personas políticas femeninas, dirigentes femeninas que han alcanzado altas posiciones en la estructura del Estado dominicano, incluso en la actividad privada, se quejan con mucha frecuencia de que hay desigualdad y que no hay unas oportunidades similares para los hombres y para las mujeres, y que en condiciones, inteligencia, capacidad igual y oficio igual, los hombres son beneficiados más que las mujeres en términos salariales. Ustedes como economistas, como profesionales de la economía, como profesoras universitarias, ¿han sentido alguna vez ese viento de discriminación de que tanto se habla? En mi experiencia no. Yo entiendo que los espacios que las mujeres han ganado y que deberíamos de seguir ganando deben ser por nuestra capacidad, nuestra preparación, nuestra entrega y nuestra dedicación, y no por tema de cuota, que es una discusión que se sigue teniendo en la mesa de discusión. Entiendo que es decir, que si se necesitan 10 personas y las 10 son mujeres, pues vámonos con las 10. Las 10 son mujeres, y si los 10 son hombres, los 10 son hombres. Claro. Me parece bien. Sí, pero realmente, al margen, yo tampoco he sentido ese tipo de discriminación. Pienso que sí, que hay espacios que el sistema todavía machista niega, sobre todo en la parte de la decisión. Pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, de la doctora Milagros Apis Bosch, que en su momento en educación hizo una buena labor. Y bueno, las últimas vicepresidentas han sido mujeres, ¿no? Correcto. Bueno, la vicepresidenta actual, Raquel, tuvo un papel muy relevante en el manejo de la crisis. Claro. Entonces, tenemos las mismas, digamos, oportunidades en el término de cómo pensamos, cómo hacemos, cómo actuamos, pero no en términos reales en los puestos, ¿verdad? Sí. Porque los hombres han sido la practicidad de en los cargos, en las políticas. En los cargos directivos, yo creo que hay cierta disparidad entre hombres y mujeres. Yo no he sentido que por yo ser mujer he tenido algún tipo de discriminación, no, para nada. He tenido muchas oportunidades, pero creo que los cargos directivos de poder, de decisión, todavía nos falta una mayor presencia femenina. Y en el diseño, cuando convocan al talento nacional, por ejemplo, en el campo de la economía, para trazar o analizar políticas económicas, ¿qué papel juegan las mujeres ahí? ¿Se le toma en cuenta a las mujeres? Bueno, realmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de política económica, el Banco Central, parte de las directivas y los que componen la Junta Monetaria son mujeres. Sí. Entonces, en el caso de la presidencia tenemos a la vicepresidenta, o sea que sí hay una representación importante de la mujer. Creo que la vicegobernadora del Banco tiene tantos años ahí como el gobernador. La alcaldesa del distrito, la senadora del distrito. Lo que sí sería evidentemente una medida de discriminación es que un hombre ocupara el ministerio de la mujer, ¿no? Eso sería ya lo último. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pronóstico podría hacerse ahora, en el corto plazo, de la política dominicana, de la economía dominicana? ¿Qué pronóstico, qué amenazas hay reales a esa política, a la economía?
no podemos mirar hacia adentro y olvidarnos de lo que está pasando afuera. El conflicto Rusia-Ucrania ha impactado y va a seguir impactando la economía de todos los países. Ellos componen el 30% de las exportaciones de trigo, de maíz, tienen un 15%, 20% de gas, y todo eso se refleja en los insumos que requieren las industrias, en los fertilizantes que necesita el sector agropecuario. O sea que mucho de lo que pase en la economía de República Dominicana este año va a depender del manejo del conflicto Rusia-Ucrania, del tema de los bancos en Estados Unidos, del tema de la inflación, del tema de incremento de flete, de tasa de interés, que aunque no sean políticas y medidas que se tomen a nivel local, van a impactarnos. Bien, nos quedan solamente 2 minutos. Yo tengo una última pregunta. Yo quisiera, monosílaba la respuesta, por supuesto, por razones de tiempo. ¿Cuál es su opinión del manejo de las autoridades actuales de la economía dominicana? Aceptable, yo diría. Ahí están las cifras, o sea, aceptable y positivo. Sí, aceptable. Buen equilibrio. Aceptable. Bien, le estoy sumamente agradecido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Espero que el público también lo esté y esperamos que hayan disfrutado del tema y hayan aprendido sobre un asunto que a veces parece tan estéril en la discusión diaria como son los asuntos económicos. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.